Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con esta serie en la que estudiamos la defensa berlinesa con piezas negras. Esta vez les traigo una partida que se jugó en el año 2021 en el Norway Chess o en el torneo de ajedrez de Noruega. Con piezas blancas tenemos a Arjan Tari y con piezas negras al ruso, quien fue candidato al título en 2016 y al título a campeón mundial, Sergei Karjakin. Veremos una partida con variantes muy interesantes, por supuesto ciertos errores de los jugadores que nos van a servir para analizar cómo se pudo haber jugado en ciertas posiciones. Pero todo esto no sin antes pedirte que te suscribas, le des like al video y que por supuesto le des a la campanita de notificaciones y me dejes tu comentario respecto de esta partida abajo en los comentarios. No siendo más, empecemos. Inicia la partida Arjan Tari con E4, E5 responde Sergei Karjakin, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, D3, alfil C5 alfil G5, aunque aquí era mejor realizar la captura alfil por C6, tras lo que hubiera seguido D por C6, caballo C3, G4, H3, alfil H5 y enroque corto. Te preguntarás, ¿por qué es mejor aquí capturar ese caballo con el alfil blanco renunciando a la pareja de alfiles antes que clavar el alfil negro con alfil G5? Bueno, fíjate que aquí las negras continuaron con alfil E7, lo cual también es una imprecisión. Esta jugada de alfil G5 se considera imprecisa porque aquí las negras pueden ganar terreno expulsando ese alfil con H6. Es decir, aquí se podrían cambiar perfectamente ese alfil por el caballo, pero digamos que en caso que las blancas hagan algo como H4, seguiría la jugada G5, alfil G3 y D6 abriéndole espacio a ese alfil negro y pues ganando espacio a las negras en el. Como te digo, también se equivoca aquí Sergei Karjakin y hace la jugada alfil E7. Enroque corto del blanco, D6, D4, enroque corto del negro, alfil por C6, B por C6, caballo C3, H6, alfil E3. A ver, tanto la jugada H6 como alfil E3 son pequeñas imprecisiones. Aquí en lugar de H6, recomendaba a la máquina capturar este peón. Pero lo que más me llama la atención es esta huida con el alfil a la casilla E3. Como te digo, ya de todas maneras las blancas no tienen la pareja de alfiles y aquí era mejor capturar este caballo, lo que hubiera seguido con alfil por F6, recapturar aquí con D por E5, hubiera seguido con algo como D por E5, se cambian las damas, dama por, torre de F a D1 y fíjense que aunque las negras tienen la pareja de alfiles, este peón que está en este momento en la casilla E5 solo puede ser defendido por el alfil negro porque las negras no tienen peones en la columna D. Esa era la clave, que aunque tengan pareja de alfiles, este alfil negro está condenado a seguir defendiendo ese peón, porque lo otro sería defenderlo con la torre, pero permitiríamos que las blancas, en el caso de las negras, se apoderen de esa columna abierta. Es cierto que aquí las negras tienen la jugada alfil G4 comiéndose al caballo, pero justamente si lo hacen también perderían la pareja de alfiles, por lo cual era mejor aquí alfil por F6, no obstante jugaron alfil E3. Continuó la partida E por D4, caballo por D4, alfil D7, H3, C5, caballo de E2, alfil C6, caballo G3, torre a E8, dama F3, alfil F8, torre de A D1, dama E7, caballo F5. A ver, caballo F5 es una jugada que permite a las negras ganar un peón, bien sea el de E4 o el de B2 como lo veremos más adelante. Aquí era mejor una jugada como caballo D5, ya que amenaza a la dama y en caso de que recapturen aquí las negras, digamos con caballo, fíjense que ese alfil no es una amenaza para la dama blanca porque está siendo atacada por el peón y las negras tampoco se pueden comer este alfil. Y lo más importante es que las blancas no pierden ningún peón, pero con la jugada caballo F5 simplemente dama E5 y fíjense ahora que el peón de A4 está siendo atacado por alfil, por caballo, por torre y por dama, y solo está siendo defendido por caballo y dama. Aquí las blancas continuaron con caballo de 5. Era un poco mejor la jugada alfil de 2, aunque igual pierden peón, porque hubiera continuado algo como caballo por E4 y dama G4. Si estabas pensando en algo como torre a E1,
clavando a ese caballo con la dama, déjame decirte que eso no sirve, porque seguiría por parte de las negras. Caballo por D2. Y si torre por E5, caballo por F3, jaque, y aquí estamos obligados a comernos ese caballo. Y luego de G por F3 y D por E5, fíjense en qué posición quedamos, malísima para las negras, ¿no? Como te digo, lo mejor era, en caso de las blancas, esta jugada con alfil por D2, igual perdían el caballo y luego hubiéramos tenido que jugar dama G4. Así que no hace gran diferencia hacer la jugada alfil D2, pero aquí las blancas optaron por caballo D5, que los lleva a perder un peón en el flanco de dama. Y teniendo en cuenta que las negras tienen estos peones en el flanco de dama, pues era preferible conservar esos 3 peones. Continuó la partida con caballo por D5, E por D5, alfil D7, caballo G3, dama por B2 como te había dicho anteriormente, caballo H5 jugaron aquí las blancas, dama por C2, alfil por H6, dama F5 confrontando las damas, no acepta el blanco y juega alfil F4, torre de A a B8, caballo G3 amenazando a la dama negra, dama F6, torre de F a E1, torre por E1, torre por E1, dama G6, dama A3, torre B1 de las negras, se cambian aquí las torres, torre por B1, dama por B1 jaque, rey H2, dama B4, otra vez no acepta el cambio. El conductor de piezas blancas prefiere conservar su dama inteligentemente, sabe que está mejor el negro y no le conviene cambiar esa dama. Y dama D4. Aquí se equivoca seriamente Sergei Karyakin. Aquí era mejor algo como dama C4. ¿Por qué? Porque dama C4 cumple la función que ataca el peón de D5, pero al mismo tiempo ataca el peón que está en la casilla 2, por lo cual las blancas hubieran estado obligadas a jugar algo como dama D2 para defender los 2 peones, pero tras algo como C6 estarían obligados a capturar, luego de D por C6 y alfil por C6, las negras consiguen deshacerse de esos peones doblados y pues digamos que se enfatiza más el hecho de tener un peón de más, ¿no? Ya lo tenían, pero al deshacerse de un peón doblado, pues es mucho mejor. No obstante, aquí Karyakin no hace esta jugada, sino que hace la jugada dama D4 y las blancas hacen dama F3, que tampoco era lo mejor. Aquí ya se podía directamente cambiar las damas y luego de C por D4, fíjense que este peón negro por el momento no es difícil de controlar, ya que el alfil negro, por ejemplo, controla la casilla D2 por donde tendría que pasar ese peón. El caballo podría en algún momento venir a la casilla F1 desde donde también controla la casilla D2, por lo cual se podían cambiar las damas. No obstante, se jugó dama F3, C4 de Karyakin, alfil E3, dama D3, caballo E4, C3, dama F4. Aquí parecía mejor la jugada caballo a G5 y así con caballo y dama atacaban el punto de F7, ¿no? Aunque las negras fácilmente podrían hacer la jugada F6. Pero en fin, parece que le gustaba más al ordenador la jugada, como te decía, caballo G5. Continuó la partida. Dama F4, como te decía, C2, caballo G5, dama F5. No acepta por enésima vez el blanco ese cambio de dama, juega dama C4, dama E5 jaque, G3, dama F5 y dama F5 definitivamente hay que nombrarlo como un error importante. ¿Por qué es un error importante la jugada dama F5? Porque aquí lo que había que jugar era algo como alfil F5. Y en caso de que las blancas se coman este peón, simplemente aquí podría continuar algo como dama por D5. Y si continuaban comiéndose el peón de A las blancas con alfil por A7, pues aquí Karyakin podía continuar con dama por A2, una vez más con un peón de más y todo está defendido en la posición de las negras. Pero ¿qué pasa? Que con esta jugada de dama F5 permite que Ariantari capture el peón que está en este momento en C7 y ahora no pueden recapturar con su dama porque lógicamente las blancas se comerían este alfil. Por lo cual no era muy precisa esa jugada de dama F5 como te das cuenta. Aquí continuó la partida con alfil B5, G4, dama E5 jaque, F4, dama por D5, dama por C2, alfil D3,
Dama C8, una jugada que simplemente no la entiendo. Así de simple, no la entiendo. Aquí Ariantari pudo proponer el cambio de damas, ¿no? Hubiera sido algo como dama por, luego peón por, en caso de que las negras quisieran aceptar el cambio de damas, que de hecho lo venían proponiendo hace rato. Pero es que dama C8 es una jugada que le quita la defensa a este peón solo por clavar una pieza que ni siquiera estaba teniendo gran actividad. E incluso las negras más adelante podrían hacer algo como G6, traer el rey a la casilla G7, perdón, sí, algo como G6, más tarde el rey a la casilla G7, y con eso se liberaba el alfil de la clavada, ¿no? No entiendo de verdad que quiso hacer el blanco clavando ese alfil. Lo cierto es que aquí continuó dama por E2 jaque, rey G3, A5, F5, dama E2, dama E8, alfil C4, dama E4, A4, F6, G6, H4, dama de 3 proponiendo una vez más el cambio. Otra vez no acepta el blanco, pero para volver a clavar ese alfil. Y la verdad es que no se entiende por qué insiste tanto el blanco en clavar esa pieza. Y creo que es una lección muy importante, ¿no? A veces como que vemos la oportunidad de clavar una pieza y lo hacemos simplemente porque sí, pero tenemos que analizar bien. ¿Tiene sentido clavar ese alfil negro? A ver, fíjense que el alfil negro solo tiene 3 casillas disponibles y 2 de esas casillas son malas. Tiene la casilla E7 donde lo capturaría el peón, G7 donde también lo capturaría el peón, y su única casilla disponible sería esta que está en esto, que sería esta de H6, pero fíjense que incluso esa casilla H6 el caballo está ahí mismo en G5 y no le permite tener mayor actividad. Entonces, ¿por qué insistir en clavar una pieza que no tiene gran actividad? Eso es algo que tenemos que replantearnos. Sí, está clavada esa pieza, no se puede mover. Pero ¿será que de todas maneras el negro estaba pensando en mover esa pieza? ¿Era útil? Llévense esa lección. Aquí continúa la partida con A3, H5 del blanco, G por H5, G por H5, alfil E6, rey F2, dama F5 a jaque, caballo F3, alfil D5, alfil H6, dama por F3 jaque. Cuidadito aquí con capturar con alfil porque vendría algo como dama por F8 y a lo que se venga el rey a la casilla H7 se viene el jaque mate, ¿no? Cuidadito ahí que en estas posiciones hay que ser demasiado preciso porque en una partida real, es decir, bueno, en una partida real no, pero en un torneo que estemos participando puede ganarnos la emoción, la presión del reloj. Hay que tomarse siempre el tiempo para pensar la mejor captura, ¿no? Aquí dama por F3 jaque, continuó rey E1 y ante dama E4, aquí deciden las blancas abandonar la partida. Creo que no es necesario explicar por qué, la ventaja material es evidente de un alfil y 2 peones. Pero en todo caso, déjame decirte que la partida continuaría con algo como dama por E4, alfil por E4, alfil F3, D5, alfil D4, siempre impidiendo la coronación del peón que está en la columna A, rey H7, rey E2, rey H6 y bueno, poco más que explicar aquí. Es decir, podría seguir la variante mucho más larga, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Es decir, 2 peones y un alfil de ventaja, sobre todo a estos niveles. Además, el rey negro se va a comer este peón. Más adelante van a proponer el cambio de alfiles con el alfil negro. Y la partida está totalmente perdida para el blanco y por eso abandonan luego de esta jugada de dama E4 jaque. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta partida. Disculpen cualquier error, cualquier equivocación. Suscríbanse al canal y sin más, nos vemos en la próxima. Hasta luego.